Hola a todos, vamos a continuar con los motivos más largos. El video anterior fue sobre los motivos más cortos que encontramos dentro de las 15 invenciones, que habíamos dicho, analizamos el motivo de la número 1, de la número 7 y de la número 13. Ahora vamos a ver un poco del motivo de la invención número 2 en do menor, que son dos compases, de la invención número 6, que son cuatro compases, es más largo, pero es un quebrado más pequeño, que es 3 octavos, entonces es más o menos lo mismo. Y vamos a ver un poco de algunos de los del resto que son alrededor de dos compases, que es lo que observamos que más era más frecuente, ¿no? Vamos a ver un poco, por ejemplo, del sol menor, vamos a ver un poco de la número 11 y vamos a ver un poco de la número 15. Y también vamos a tratar de ver qué pasa con las entradas, no solo con los motivos, sino también con las entradas, si hay algo particular. Habíamos visto con respecto a los motivos cortos que todos tenían una reiteración. Variaba un poco que algunos tenían reiteración a la quinta y otros no, otro no, pero en general vimos que todos los que son muy cortos, todos los motivos de 2 bits, tienen una entrada y una reiteración. Con respecto a los demás, vemos que en general no sucede, ¿no? Porque son mucho más largos. Vamos a empezar entonces con el motivo de la segunda invención. Si vemos en general el inicio, voy a ponerlo muy lento. Muy bien, eso sería la entrada. Eh, ya que tenemos, vamos a ver el motivo, ya lo analizamos, sabemos que este motivo, por ejemplo, tiene dos compases, es acéfalo, el registro total es de una décima menor y el rango máximo es de octava perfecta, que empieza en la tónica y termina en la mediante. Esta información ya la tenemos. Sin embargo, algo que quiero notar es que si bien tenemos digamos, un solo contorno, por así decirlo, tres puntos de referencia muy importantes, como lo hemos hecho siempre en todas las melodías que hemos compuesto, es decir, buscar el inicio, el final y el punto álgido. Es muy claro que ahí tenemos esos tres puntos de referencia, inicio, final y punto álgido, que como dijimos, para este caso, digamos, para analizar, para componer estos motivos también vamos a utilizar ese mismo criterio. Entonces, si nosotros vemos el contorno melódico que sucede aquí, es más o menos en general hacia arriba, desde el do hasta el la bemol y luego hacia abajo hacia el mi bemol. ¿Sí? Ese sería el contorno general. Pero cuando nosotros tenemos un motivo corto, no hay mucho espacio para hacerlo. Es decir, aquí el contorno es muy claro porque entonces tenemos una línea que va hacia arriba, luego este que va hacia abajo, ¿no? El salto descendente, luego una línea que va un paso ascendente y luego se repite este salto así. Es decir, aquí el contorno está muy claro, es un solo punto clímax y el inicio y el final es muy evidente. Pero aquí, al ser más notas, tenemos que pensar en varias cosas. Una es la presencia de al menos más de un punto álgido. Es decir, hay un punto álgido principal que aquí es muy claramente el la bemol. Fíjense muy bien, es la nota más aguda, solo aparece una vez. Eh, es muy evidente que este la bemol es el punto álgido. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos fijamos un poco en el resto del material, vemos que hay otros puntos álgidos secundarios, sobre todo en la primera parte, ¿no? Si se fijan, podríamos pensar que este mi bemol es un punto álgido secundario, porque si se fijan bien,
digamos, el punto álgido, su característica es que se vuelve un punto de inflexión dentro de la estructura de algo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Justamente a algo tan simple como esto. Este La es el punto álgido porque aquí la estructura, la dirección que va hacia arriba, se flexiona, por eso digo que es un punto de inflexión, en este caso de la dirección, y cambia de dirección, cambia hacia otro lugar. Entonces, aquí pasa lo mismo, sube, va en una dirección ascendente y vuelve a bajar. Y de hecho, llega, digamos, esta inflexión nueva llega hasta este Fa. Y luego hay otro punto álgido secundario que sería este Fa, ¿no? Tenemos entonces esos dos puntos álgidos secundarios. ¿Cómo están eh, usados? Bueno, si se fijan, hay varias cosas con respecto a los tres puntos álgidos, si los podemos ver así, uno principal, ¿no? Y los otros dos que son más secundarios. Pero si nosotros observamos la ubicación, lo importante de la ubicación de los saltos grandes, los saltos mayores a una cuarta. De hecho, solo hay un salto que no es grande, es este que está aquí, este salto de tercera que tenemos aquí, que como sabemos un salto de tercera es en realidad, como decía en el libro de Salzer, aunque suene un poco raro, un paso grande. Entonces, si nosotros vemos la ubicación de los saltos, los tenemos justamente en los puntos estratégicos para marcar muy claramente el, para dejar bien definido nuestros puntos álgidos. Si se fijan, aquí tenemos la ubicación de los saltos más grandes, corresponde con la presencia de nuestros puntos álgidos. Si se fijan, déjenme ver si podemos verlo un poquito más con más espacio. Si se fijan, aquí los tenemos. La ubicación de los tres saltos que hay en el motivo tiene que ver con la ubicación de estos puntos álgidos. Y hay dos maneras, si ustedes se fijan, dos maneras de cómo está llegando a estos dos puntos álgidos. Es decir, aproximándose por paso y saliendo por salto, o aproximándose por salto al punto álgido y saliendo por paso. De hecho, este es dos veces lo mismo. Aquí tenemos, no es una secuencia porque no es exactamente el mismo diseño, pero casi, ¿no? Si se fijan, este salto ascendente y sale por paso, llega hasta el Si, salto ascendente y sale por paso. Entonces, eso es muy importante notar que los puntos álgidos, por lo menos en este motivo, no es una regla, pero es muy importante eso, se pueden resaltar por medio de saltos grandes. Ahora, salvo este intervalo de tercera, salvo este salto de tercera, todo lo demás son grados conjuntos. Entonces, si comparamos la cantidad de saltos, son muy pocos, ¿no? Si pensamos la cantidad de notas también, por lo menos aquí, por ejemplo, tenemos 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15. Son 15 notas, 16 si consideramos esta. Perdón, no serían 20, 26, 27, 28, no, perdón, a ver, serían, aquí tenemos 12, 13, 14, aquí tenemos más otras 12, serían 26, 27, 28, 29, 30, serían 30 notas, perdón. 30 notas, y de esas 30 notas solamente tenemos uno. Este, como les digo, no lo vamos a contar en realidad como un salto grande porque es una tercera. Uno, dos, tres saltos grandes. Entonces, en general vamos a buscar movimientos por grados conjuntos en nuestras melodías. Eso ya lo habíamos visto desde hace mucho tiempo cuando hicimos estas melodías y cantos firmos en el contrapunto de especies. Pero lo que podríamos aquí notar es que entre más notas tengamos, más tenemos que digamos, tenemos que pensar un poco con más detalle cómo vamos a planear nuestra melodía. Si nosotros nos fijamos, en realidad estos dos puntos álgidos no son más que desviaciones
de la flecha principal. Es decir, si estas flechas que pusimos aquí las consideramos como el contorno principal, lo que podríamos encontrar es que simplemente son desviaciones de ese contorno principal. En lugar de seguir todo en una misma dirección, como está en la flecha de arriba, lo que sucede es que esta flecha se rompe, ¿sí? Se rompe en varias direcciones, ¿no? Se rompe en esta dirección. Entonces lo que vemos es que en lugar de poner la línea melódica, este completo, esta línea completa, lo que observamos es que es un quiebre, corresponde a un quiebre entre, entre el, de la línea melódica, digamos, de la dirección principal, ¿no? Aunque aquí, claro, aquí se mueve de varias formas, pero en general es un descenso. Aquí salta y luego sube un poco, pero vuelve a bajar. Y entonces son desviaciones, pero incluso si lo vemos, este salto grande que tenemos aquí, ¿no? No es más que esa desviación, pero casi podríamos dibujar una línea, vamos, eh, casi podríamos poner una línea punteada entre eh, aquí, ¿no? Perdón, eso no me lo va a dejar poner. Bueno, es como desviar un poco, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Es como si esta línea que era, digamos, completamente ascendente, se desviara un poco, pero al final si se fijan este mi, este fa es lo que sigue de este mi. Y de alguna forma este la bemol es lo que sigue de este fa, ¿no? Evita el grado conjunto, el paso entre fa, sol hacia la, pero también lo hace desviando, ¿no? Llega a este fa, ¿no? Igual hacia este fa, pero también aquí desvía de estas dos formas, ¿no? Desciende hasta este si y salta hasta este la bemol, pero hay una consecuencia de esa, digamos, una continuación de esta línea melódica ascendente, ¿no? Que llegaría hasta aquí, hasta este la bemol, y luego, nuevamente, esto que les decía, este descenso es más continuo, sí, sí se ve un poco más continuo, pero igual es como una especie de o sea, baja hasta el si, vuelve a subir un poco, se desvía un poco, pero en general el descenso es hasta el mi bemol. Entonces vean cómo este es un ascenso que va, en lugar de ir como una escala completa desde el do hasta el la bemol, la hace parándose en algunos puntos y desviándola. Pero básicamente la técnica es esta misma, ¿no? En lugar de estas líneas punteadas, déjenme ver si podemos eh, ponerlas diferentes para que quede más claro. Pero lo importante es ver cómo, sí, creo que ahí está. Creo que ahí está. ¿Sí? Esto es para verlas más delgadas. Pero es básicamente eso que estoy diciendo, ¿no? Es un ascenso, digamos, la dirección es casi continua, pero hay estas desviaciones. Entonces, nuevamente, pensamos que son el punto álgido principal, puntos álgidos secundarios, que funcionan de dos maneras, aproximándose por paso y saliendo por salto en la dirección contraria,
o aproximándose por salto y saliendo por paso en la dirección contraria. Aquí en este caso enlaza dos. Y hay otra cosa interesante con respecto a esta invención número 2, que es los rangos. Habíamos nosotros visto que en general los rangos, este por ejemplo es de quinta disminuida, y tengo un salto de séptima disminuida. La séptima disminuida de alguna forma, y luego otro rango de séptima disminuida, desde la hasta este si, ¿no? La séptima disminuida es un rango disonante si se considera en la tonalidad, sin embargo, estrictamente suena como una sexta mayor. Pero lo importante es que estos resuelvan. Es decir, no resuelve de inmediato, pero si nosotros más o menos nosotros vemos cuál sería la armonía o las notas cordales, nosotros vemos que aquí el fa es cordal, es muy claro, re, prácticamente estamos señalando este arpegio, que es el arpegio de el errante. Si se fijan las notas que acabo de señalar, si, re, fa, la bemol, fa, son las notas del errante. O si lo quiero ver si quiero ver el la bemol como una apoyatura, aunque es un punto álgido, pero podría pensarlo así, tendría el sol dominante. Entonces, el punto es que este fa no resuelve de inmediato, pero lo que sí observamos es que este rango de tritono después vuelve a aparecer de alguna forma, es decir, el fa regresa en ese registro y por fin resuelve. Entonces, ¿por qué decíamos antes que estaban prohibidos los rangos disonantes? Bueno, pues porque exigen una resolución. Y en general, lo importante es que podemos usar ya rangos disonantes, sobre todo por ejemplo de tritono o de séptima, siempre y cuando resuelvan, ¿no? Y los pensamos como intervalos, como si fueran intervalos verticales. Es decir, si yo pongo este rango de quinta disminuida, significa que de forma cordal, no de inmediato, porque este mi bemol, por ejemplo, no contaría como resolución, porque el acorde sigue siendo el mismo. Es decir, tengo que encontrar un mi bemol cordal que sea la resolución de este fa, que podría ser justamente el que está aquí. Y tengo que encontrar un si cordal, que sea un do cordal, perdón, que sea la resolución de este si, o sea, puede ser este, o incluso el que sigue, ¿no? Que estos están en tiempo fuerte. Es decir, podríamos pensar que este si y este fa, este fa y este si resuelven en este mi y este do, ¿no? Si lo escuchamos muy lento, vamos a ponerlo muy lento, noten cómo ese fa vieron cómo ahí resuelve, ¿no? Si nosotros seguimos, por ejemplo, cantando, si cantamos ese fa y lo prolongamos, fa, mi, re, do, si, do, ¿no? Ahí resolvería. Y si cantamos el fa, do, si, fa, mi, ahí resolvió, ¿no? Se alcanza a escuchar esta resolución de este fa a este mi. Entonces, el requisito sería que se resuelva ese rango disonante, ¿no? Bien, hablando de ritmo, el ritmo es exactamente igual todo el tiempo. No hay un solo diseño melódico, es decir, tenemos algunos ornamentos que están presentes a lo largo de de todo el motivo. Si los marcamos, va a ser más evidente cuando veamos el contramotivo, pero si los marcamos, por lo menos aquí como se ven, tengo una bordadura, esto es muy claro. Tengo aquí una nota de paso. Aquí, por ejemplo, es muy claro que el fa y el la son cordales, entonces el si bemol es una bordadura también. Y aquí es algo importante con respecto a movimientos obligados. Vean que como el si bemol es bordadura, o sea, como no es cordal, puede hacerse este movimiento la bemol, si bemol, porque al final el cordal es el la bemol.
¿no? Es decir, si este si bemol no va a llegar a do, no tiene por qué ser natural. Entonces, por eso se permite este tipo de movimiento. Si consideramos el fa por el tipo de salto, porque es un salto de octava, este fa como cordal, entonces el fa y el re lo más probable es que sean los cordales y tendríamos aquí nota de paso, el mi y nota de paso, el do. ¿Sí? Ahí está. Luego, probablemente este también lo podemos ver como nota de paso acentuada, ¿no? Sobre todo porque creo que queda muy claro que estos dos son cordales y el arpegio que queda es el del errante. Luego esto es cordal, tenemos aquí el re nota de paso, tenemos el si como bordadura y luego tenemos bordadura. Y aquí es muy importante que aunque hay un trino, la nota cordal que está aquí en el trino es el re. Entonces el do es de la bordadura en ese trino, por lo tanto este re anterior sería un anticipo, ¿no? Porque acuérdense que es lo contrario a una suspensión. Es decir, aquí si consideramos que el do es cordal, porque el re no es cordal, aquí lo tomamos como bordadura, entonces este no es cordal, pero aquí sí es cordal, entonces está anticipando la nota cordal, ¿no? Si nosotros vemos la estructura, voy a ponerlo aquí en clave de sol. Bueno, nos hizo un desorden, pero bueno, ahorita lo podemos escribir acá. Entonces, cuando nosotros pasamos este material hacia abajo, aquí está el contrasujeto, el motivo, perdón, y el contramotivo arriba, nosotros ya aquí marcamos el material. Vamos a escribirlo acá abajo. Obviamente le vamos a quitar ahorita estas líneas, pero para marcar lo que ya habíamos dicho, lo que ya habíamos marcado, que son los ornamentos. Bien, ahora si nosotros observamos los intervalos, tengo aquí octava, décima, 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 décima. Esto sería doble octava, que sería quinceava. Luego aquí tengo una catorceava, que sería la séptima compuesta. Esto sería treceava, 13, 15. Aquí no hay intervalo. En realidad el siguiente intervalo estaría hasta acá. Tenemos aquí décima, oncena, duodécima disminuida, sexta, sexta, séptima. Esto lo voy a poner aquí abajo para que no se estorbe. Exacto, para que no se estorbe. Bien, vamos, nos falta algunos intervalos más. Aquí no hay nada. Aquí hay una novena que ahorita vamos a ver cómo se podría entender si lo vemos. Perdón, aquí sí teníamos un intervalo más que sería 9 décima. Tengo décima, novena, aquí sexta, quinta, quinta, tercera, perdón, si lo veo aquí, la tercera, sexta, y aquí se hace por momento una cuarta y luego tercera, ¿no? Por los 32avos, ¿no? Ok, y por último
este intervalo que sería tercera, ¿no? Bien, ahora, si marcamos los intervalos disonantes, tenemos aquí la catorceava, la oncena, la séptima, la novena. Este no lo voy a marcar porque si bien es un intervalo disonante, pero ya explicamos que el tritono podría ser visto como una disonancia, pero que es cordal, ¿no? Sobre todo ya aquí, o sea, ya no en las especies que son rigurosas, sino en la misma, eh, ya en este contrapunto aplicado, vamos, podríamos verlo así. Y tengo esta cuarta que está aquí, que tenemos ahí estos intervalos disonantes. Si se fijan, algunos, como este por ejemplo, ¿no? Esta oncena, coincide con algunos de los intervalos, vamos, de de los ornamentos que habíamos marcados, pero algunos no, algunos cambian, porque como dijimos, podemos, eso lo dijimos desde una de las clases anteriores, podríamos considerar cuando nosotros lo hacemos, por ejemplo, aquí se los dije, este sol como nota de paso, pero también podríamos considerar el la bemol como apoyatura. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos considerar el re y el re como nota de paso y el si como bordadura, o podríamos considerar al mi y al do como apoyaturas, y las cordales serían re y si. Es decir, a lo mejor es lo menos obvio, pero es posible. Entonces, si nosotros observamos estos intervalos, lo que observamos es que este sol, que es el que produce la séptima con la nota de bajo, es muy claro que el que es cordal es el la, que este no es cordal, porque viene sonando y se queda como una disonancia. Esto es una suspensión. Es decir, no se produce, esa disonancia no se produjo por uno de los intervalos, digamos, por uno de los ornamentos de abajo, sino por uno de los ornamentos de arriba, que es esta suspensión. Y justo vean que aunque aquí hay otra digamos, hay una bordadura que se forma incluso un intervalo disonante, cuando la suspensión resuelve, justamente coincide con una, o sea, resuelve a una consonancia que es la sexta. Es la suspensión 7-6, solo que aquí está en compuesto, ¿no? Entonces coincide con ese modelo que ya habíamos visto. En este caso, también la oncena coincide con que el do es una nota de paso, y era lo que le decíamos, aunque la cuarta ya hemos visto que se puede como excepción usar como una nota cordal, en general es preferible mantenerla como no cordal cuando estamos trabajando a dos voces. Muy bien, aunque aquí tenemos el mismo diseño de aquí, si se fijan esto es una secuencia. Es una secuencia, podríamos pensar que es lo mismo, pero en realidad yo consideraría aquí que ambas son cordales. Este no lo consideraría como una suspensión. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos este acorde, es muy claro que con este si y este la son cordales, y entonces, digamos, aquí es muy evidente que este fa forma parte de este acorde. Entonces no lo consideraría como suspensión porque no forma una disonancia como séptima o como novena, cuarta, ¿no? Es un tritono, sí es un intervalo disonante, pero es un intervalo disonante que puede formar parte de un acorde. Y aquí es donde podría cambiar el sentido. Por ejemplo, ¿qué vemos que cambia del sentido? Por la nota que pone, en realidad a este sol no lo veríamos como nota de paso, sino como cordal. Y el que veríamos como nota de paso sería este fa. ¿Sí? Porque aquí es muy claro también que esa séptima se produce porque el sol y el mi son consonantes y el fa no es consonante con el mi, por lo tanto es una nota de paso. Entonces aquí es una forma, aquí lo más lógico es que ese sol fuera nota de paso, pero lo que observamos cuando se hace el contrapunto es que en realidad hay un cambio de acorde, ¿no? Este es un acorde si la bemol fa, si re fa, y aquí hay otro cambio de acorde, que podría ser do mi sol, aunque no haya do, pero por el tipo de resolución.
Y aquí pasa un poco lo mismo, porque si nosotros observamos lo de arriba, vean que es el mismo caso que habíamos dicho. Aquí lo más lógico es que el mi y el do son cordales y que el re y el si son ornamentos. Pero al ver lo que está escrito en la voz de arriba, aquí, que es un re, que es muy evidente, o sea, evidentemente es una nota cordal, lo que podemos decir es que entonces se cambia el sentido. Y lo que podríamos decir es que el mi es una apoyatura, ¿sí? Estos dos son apoyaturas. Y el do también. Entonces vean cómo esto es diferente el sentido que cuando nosotros lo, digamos, analizamos solo. Cuando lo analizamos solo, lo más lógico era que fuera este nota de paso y esta bordadura, pero con el contrapunto podemos observar que entonces esta es apoyatura y esta también, por lo que hay arriba, porque es una disonancia. Y este es claramente cordal, el re. Por lo tanto, la única opción es que entonces el do sea una apoyatura. Y el acorde sigue siendo o es parte del séptimo disminuido o el quinto, como lo quieran ver. Y tiene sentido porque resuelve, ¿no? Aunque resuelve a un sexto grado, es como una resolución a una cadencia rota, ¿no? Aquí sí es muy claro, el do, la, mi bemol y el re es una bordadura, aunque aquí en este caso la quinta es, bueno, no es paralela porque básicamente son las mismas notas, se lo puse dos veces, pero en realidad no es paralela. Es quinta disminuida además, pero este es un anticipo, entonces está bien, vamos, funciona bien si esto lo pensamos como que es un anticipo. Y algo interesante que pasa con este motivo es que en realidad, si se fijan, el contramotivo, aunque aquí está en do menor y empieza en do menor después de la aparición del motivo, cuando se agrega el contramotivo, el si ahora aquí es bemol. Entonces, si vemos este acorde que tenemos aquí, es el quinto de mi bemol mayor. Y de hecho el quinto con séptima, si lo vemos completo, porque tenemos si bemol, fa, la bemol que es la séptima y el re, y resuelve. Entonces hay una modulación al final de nuestra entrada, una modulación a la relativa, aunque todavía muy probablemente hará secuencias para afianzar esta modulación, pero digamos que la entrada por sí misma ya modula. Entonces vean que al general las cosas que hemos visto sobre contrapuntos se siguen respetando. Aquí por ejemplo vemos a lo mejor algo que podría ser interesante. Tenemos aquí 4 décimas paralelas consecutivas. Habíamos dicho que normalmente eran 3 como máximo. Sin embargo, algo de lo que podría decir es que algunas de estas, como esta décima y esta décima, no son cordales. Aunque son consonantes, pero no son cordales. El acorde aquí claramente en los primeros dos bits es do mi sol. Entonces el re y el fa no son notas cordales, ¿no? Este sería una nota de paso también. Aquí tengo, voy a poner los ornamentos también. Tengo esas notas de pasos. Entonces vean que a veces cuando en ambas voces hay ornamentos, como notas de paso o bordaduras, a veces se hacen intervalos consonantes, ¿no? Si ponemos de ahí en fuera, yo creo que todas las demás notas del contramotivo son cordales, ¿no? De hecho, las disonancias se forman por algún ornamento que está abajo. Muy bien. Lo importante de ver aquí es cómo está construido el motivo, que al ser un motivo más largo necesita puntos álgidos secundarios. La forma de tratar estos puntos álgidos, que es aproximándose por paso y saliendo por salto, o viceversa, aproximándose por salto y saliendo por paso, es una forma de resaltar estos puntos álgidos, ya sea el principal o los que son secundarios,
Y por otro lado, los ornamentos, cómo están usados los ornamentos, se puede dar una lectura a los ornamentos cuando el motivo está solo y cómo se le puede dar otra, a lo mejor ligeramente diferente, tampoco vamos a decir que opuesta, pero sí ligeramente diferente en algunos puntos cuando ya tenemos el contrapunto, ¿no? Y algo interesante es que eso se puede aprovechar, porque entonces cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos este material que tenemos aquí, puedo utilizarlo siempre con dos versiones, ¿no? Una considerando esto como apoyatura la primera y la tercera nota, o puedo hacer la otra versión que es esta, considerando nota de paso y bordadura, la segunda y la última nota. Entonces puedo aprovechar esa ambigüedad, esa ambivalencia más bien, para desarrollar ese fragmento, por ejemplo, ¿no? En general, lo demás creo que no hay mucho que decir, vamos, no hay nada nuevo sobre el contrapunto, sino más bien podríamos decir que hay un balance, hay pocos momentos donde el ritmo es igual, tenemos este fragmento donde el ritmo es igual, ¿no? Pero de ahí en fuera todo el ritmo es diferente, si hay mucho movimiento abajo, hay menos movimiento arriba, y solo tenemos una figura rítmica que son 16avos completamente, hasta el final hay un cambio de diseño, nada más. Entonces hay más variedad en cuanto a los diseños melódicos. Si se fijan, ninguno es exactamente igual al otro, aunque tampoco son completamente opuestos. Dijimos, predominan grados conjuntos sobre saltos. Hay pocos saltos, pero esos saltos están muy bien utilizados, ¿no? Están en puntos muy importantes para remarcar estos puntos álgidos secundarios. Vamos a ver otra más, que es uno de estos motivos pues de longitud, digamos, mediana, que sería este. Son cuatro compases, pero en realidad son cuatro compases de 3 octavos, lo cual es un compás pequeño. Y de hecho este ya está acompañado desde el principio. Y sí está acompañado por el contramotivo, porque si nosotros nos fijamos lo que está en la mano izquierda al principio, es lo mismo que está después en la mano derecha. A diferencia de otras invenciones donde lo que está primero abajo es otro material completamente distinto. Aquí sí podríamos decir que esto es el contramotivo. Entonces, ahorita haremos la comparación, pero si nosotros vemos la número 2, aparece solo el motivo, aparece la imitación y arriba aparece el contramotivo. A diferencia de la número 6, que aparece el motivo arriba, aparece ya el contramotivo abajo y luego se invierten, vamos, ¿no? Esto sería dos versiones, dos posibilidades de lo mismo. Después se invierten, aquí se da la respuesta del motivo y el contramotivo aparece arriba, ¿no? Entonces lo que estaba abajo se pasa arriba, lo que estaba arriba se pasa abajo. A diferencia, digamos, si lo comparamos con la número 2 sería borrando esto, aparecería el motivo solo al principio. Entonces este sí tiene el contramotivo. Vamos a ver un poco sobre el motivo, la estructura del motivo. A diferencia de tal vez de la número 2, sí tenemos dos elementos rítmicos importantes. Uno que tiene que ver con esta parte hasta aquí y que tiene que ver con un elemento rítmico importante que es la síncopa. Todo esto va sincopado, ¿no? Y de hecho de eso se trata este ritmo. Y de hecho como el contramotivo va a tiempo, se va a notar muy claramente esa síncopa, ¿no? Si nosotros lo escuchamos, se va a notar ahí claramente la síncopa. Va a contratiempo siempre. Y luego, obviamente, tiene una segunda parte. Está dividido en dos partes también muy claramente este motivo. A diferencia del anterior, el anterior creo que sería muy claramente una sola idea, con dos puntos álgidos, digamos, secundarios, y luego el principal y luego el descenso.
Pero aquí sí vemos dos ideas diferentes. Y luego esta segunda idea es muy clara lo que tiene rítmicamente hablando, ¿no? A diferencia de la síncopa, esta tiene esta figura, ¿no? Los 32avos en contratiempo y el 16avo a tiempo. Tariram, pararam, 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 ¿no? Tenemos 3 veces eso. Perdón, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces rítmicamente este tiene dos elementos muy identificables. También tienen que ver un poco con el diseño. Si nosotros vemos el diseño igual, tenemos un diseño general que va completamente descendente, desde el Mi hasta el Mi que tenemos aquí. Pero si lo vemos, digamos, dividido, lo que tenemos, o si lo vemos en sus partes, lo que vemos es que aquí hay un ascenso intermedio, o un ascenso nuevamente hacia un punto intermedio, hacia el Si, ¿no? Incluso si nosotros vemos que la nota inicial es Mi y la final es Mi, prácticamente aquí se termina este Fa sostenido que es a punto de llegar a este Mi. Entonces, antes de llegar a ese Mi, lo interrumpe y lo vuelve a subir. Tenemos un punto álgido principal, que es, en este caso, la primera nota. Si nosotros marcamos nuestro punto álgido principal, tendríamos que sería, evidentemente, este. De Mi sería nuestro punto álgido principal. Venimos de forma descendente hacia este punto y luego vuelve a ascender hasta el Si y después continúa el descenso, pero de alguna manera, como habíamos dicho en el caso anterior, lo que sucede aquí es que esa simplemente es una interrupción del movimiento. Eso sucedió en el anterior también, ¿no? Como tenemos esa interrupción del movimiento, pero que al final no es más que, en lugar de ser esta continuación completa, hasta acá, hasta este Mi, bueno, no, más bien hasta el Mi donde termina, que en este caso sería este Mi de aquí. Ponerlo hacia arriba, perdón. Esto. Exacto, es como si fuera una sola línea. Si se fijan, es como esta línea que pusimos aquí, del Mi hasta el Mi, pero aquí existe una interrupción para subir y luego volver a bajar. De hecho, baja hasta incluso un poco más, hasta aquí, hasta el Mi, baja un poco más hasta el Re sostenido y vuelve a subir. Y obviamente dentro de esto vemos que está, o sea, sube, pero no sube tampoco como una escala, ¿no? Sube gradualmente, Fa, Sol, La, Sol, Si, La, Si, Sol, o sea, tiene saltos intermedios. A diferencia del número 2 no hay saltos grandes, en este caso no tenemos saltos grandes. El punto álgido principal sería este y tendríamos un punto álgido secundario que sería el Si, ¿no? Creo que también es muy claro que este sería nuestro punto álgido secundario. A diferencia del anterior, no está utilizando estos saltos grandes para resaltar los puntos álgidos, pero sí utiliza dos cosas. Una, pues que el punto álgido principal esté al principio, ¿no? Y otra que en realidad este punto álgido sí se aproxima desde un salto, pero es un salto muy pequeño. Si observamos, esto no es más que el arpegio de Mi mayor con bordaduras, ¿no? Si nosotros vemos los ornamentos, las notas cordales, no es más que el arpegio de Mi mayor, ¿sí? Aquí se ve muy claro, vamos a ponerlo. ¿No? Si se fijan, estas notas que estamos ligando son el arpegio de Mi mayor, ¿no? Entonces este final, la melodía, digamos, se basa en una sola dirección, que es el arpegio. En una capa tenemos el arpegio y en la segunda capa es bordadura a esas notas del arpegio, ¿no?
Entonces vamos a escuchar y vean como la dirección en general es descendente, como esta línea que pusimos aquí, pero hay una interrupción donde sube al punto álgido secundario, aunque el punto álgido principal es este que ya habíamos dicho, y luego sube otra vez al punto álgido secundario y vuelve a descender para terminar. Escuchen. Obviamente el punto álgido del contramotivo es, si ustedes, eso es muy evidente, está invertido, ¿no? Está al revés. El punto álgido es hacia el final o hacia en medio, casi opuesto un poco, a diferencia del motivo, ¿no? Entonces eso es interesante también, que se mueven hasta cierto punto motivo y contramotivo un poco en espejo. En cuanto a ornamentos, este es interesante por la síncopa. Es decir, podríamos decir aquí hay un cromatismo, que es este, un re natural en la tonalidad, por lo tanto puede ser visto como una nota de paso cromática, pero también puede ser visto como un ornamento armónico, es decir, un dominante artificial, por ejemplo. Pero lo que observamos en cuanto a los ornamentos, si lo podemos marcar aquí, porque además tenemos claramente el contramotivo, ¿no? Tenemos se puede ver aquí porque está puesto el contramotivo, y vemos los intervalos que tenemos. Lo interesante es ver que todos los intervalos van a estar desfasados, y esto no es más que una cuarta especie. Si se fijan, es como si nosotros vemos esto y le cuadruplicamos el tempo, pues nos van a quedar mitades aquí y mitades arriba, ¿no? Es decir, van a estar siempre desfasadas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, déjenme poner aquí, si vemos los intervalos, tengo octava o de doble octava, que sería quinceava, pero después ese mi suena con este fa sostenido, entonces ese suena a una catorceava. Tengo que ponerlo más pequeño el texto, porque si no, no va a quedar. Perdón. Aquí abajo. Sí, entonces tengo, no nos va a caber. Muy pequeño, pero si no, no cabe. Entonces tengo aquí que ese mi, vamos a ponerlo un poco más grande, a ver si, a lo mejor así. Sí, claro. Exacto, yo creo que así puede caber muy bien. Entonces, si se fijan, aquí hay una quinceava, que es la doble octava, pero justo ese mi se queda sonando y entonces el intervalo que se genera es una catorceava. Es un intervalo disonante. Pero es un intervalo disonante en, vamos, tiempo fuerte, porque está, o sea, tiempo, no, es difícil determinar tiempo fuerte en el quebrado, pero más bien a tiempo. Pero después, digamos, en la parte débil de este tiempo, hay un intervalo consonante, que sería una trecena, que sería esto. El fa sostenido con el re. Luego hay un intervalo de duodécima disminuida, de duodécima, perdón, aquí es perfecta, porque es sol sostenido, re sostenido, y luego es duodécima disminuida. En este caso, creo que es un ornamento armónico, podría verse como un tercero sensible artificial, perdón, sí, tercero sensible artificial. Yo no consideraría aquí ninguno de los dos como ornamento melódico, porque armónicamente este tiene sentido. Y otra vez, si vemos el intervalo que se forma aquí, es una oncena, que es disonante, pero que coincide ¿no? con la cuarta especie. Porque justo en la parte débil tenemos una décima
¿no? Resuelve la suspensión. Justo este si se mantiene sonando el do de arriba y hay una novena, que es un intervalo disonante. Y en el siguiente tenemos, cuando suena este si arriba, tenemos octava y hay un intervalo consonante. Entonces, si se fijan, lo que está sucediendo es un encadenamiento de cuarta especie, ¿no? Simplemente tiene todo el sentido porque por la síncopa que se está utilizando desde, digamos, desde el principio, ¿no? Y de hecho aplicaría incluso más adelante, ¿no? Ya después ya no hay síncopa, ¿no? Vamos, aquí resuelve el tritono, lo resuelve también de forma sincopada. Aquí yo lo pensaría más como anticipo, al revés. Y a partir de aquí, en realidad todas las demás son, si se fijan, el acorde es mi mayor, sobre el arpegio hace bordaduras. Entonces, el motivo, digamos, también en estas dos partes que aquí dividimos, está también separado sus ornamentaciones, ¿no? Cuarta especie, donde tenemos esta, es decir, esta es cordal al principio, pero después se vuelve suspensión, cordal al principio, después cambia a una disonancia, aquí es disonancia, ¿no? Viene que es cordal, se crea una cuarta, resuelve para abajo, se queda sonando y crea una novena y resuelve para abajo, se queda sonando y crea una séptima y resuelve para abajo, es decir, un encadenamiento de suspensiones. Y luego, pues bordaduras, ¿no? Estas creo que quedan muy claras, no hay mucho que explicar aquí, creo. Es muy claro el uso de las bordaduras en, a partir del arpegio, ¿no? Si nosotros vemos las notas cordales ahí, pues es simplemente el arpegio de mi mayor. Y cuando estamos haciendo acá, no va a pasar otra cosa, como aquí el contramotivo ya apareció desde acá abajo, es decir, los intervalos van a ser exactamente los mismos, pero invertidos, ¿sí? Van a ser al revés, es decir, en lugar, por ejemplo, de esta trecena, va a ser un intervalo que es una sexta compuesta, va a ser su inverso, que sería una tercera que puede ser compuesta, es decir, aquí sería el re, fa sostenido, es una tercera compuesta. Entonces todos los intervalos van a ser los mismos, pero con su inverso. Aquí ya, como ya analizamos esto y el contramotivo es exactamente el mismo, aquí sí utiliza el contramotivo en ambas partes, pues aquí básicamente sería el mismo resultado. Aquí no vemos el uso de los saltos para marcar los clímax, pero sí esta idea, que es lo que creo que es muy importante, cuando nosotros tenemos un motivo más largo que los que habíamos analizado, que es esta idea de que sí, hay una sola dirección general para el motivo, como en este caso que es solo descendente, o en la número 2 que era esto, ascenso y descenso, pero como esto se da con desviaciones, ¿no? Se da con, vamos, aquí tenemos que a lo mejor arreglarlo un poco para que se vea más claro. Creo que lo que queríamos dar a entender era esto. A ver si queda claro, más o menos. Pero bueno, esta era la idea que queríamos dar a entender, que quería yo dar a entender. Es como la dirección en apariencia es, vamos, en general es ascendente, pero lo que observamos es que estos cambios de dirección no son más que desviaciones de esa dirección general que sí. Entonces, en lugar de seguir una sola dirección ascendente y luego descendente, hay estas desviaciones. ¿Por qué? Porque tenemos más notas, porque el motivo es más largo. Entre más largo sea, más desviaciones de ese tipo tendremos que hacer, como aquí. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, el número 8.
El número 8 es de 2 compases, de un quebrado más corto. La diferencia es que está en estreto. El estreto ya habíamos dicho que es cuando nosotros tenemos el motivo y la entrada del motivo, la respuesta del motivo en la otra voz entra antes de que se acabe el de arriba. Entonces digamos que el motivo se acompaña a sí mismo, ¿no? Se hace contrapunto a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que el motivo llega hasta aquí, ¿no? Pero la respuesta entró antes de que acabara, bastante antes, se junta, es decir, el contramotivo es mucho más corto. Casi lo podemos ver el contramotivo casi como una extensión del motivo, más que como un otro material. Esto es complicado de lograr en el sentido de que para construir, vamos, si yo tengo una parte A y una parte B, que esto creo que es muy evidente aquí, una parte A del motivo con los octavos y luego una parte B del motivo con los 16avos, para componer la parte B tengo que haber compuesto antes la parte A y ponerla abajo para ver entonces qué le puedo poner encima. Entonces esta parte B depende de cómo se haya hecho la parte A y pensando esta no solo como continuación el B de A, sino también como contrapunto el B de A. Eso es lo complicado cuando hacemos esta técnica de estreto, ¿no? Pero bueno, en este caso sí vemos estas dos ideas también. Y a diferencia de los anteriores, yo en este vería un solo punto álgido, a diferencia de los anteriores. Creo que sí hay un solo punto álgido, que sería en este caso este Fa. Creo que no hay, a diferencia del anterior, no podríamos decir que hay puntos álgidos secundarios, pero lo que sí podríamos recalcar o notar también es esto que habíamos mencionado, que es que aunque la dirección es igual así, ¿no? Es decir, es una dirección ascendente y luego una dirección descendente, ¿no? Desde el punto álgido, esta es la forma general de la melodía. Lo que podemos observar es que hay también estas desviaciones de las que hablábamos, ¿no? Aquí lo que observamos es que hay un arpegio que se va construyendo de forma ascendente, ¿no? Es decir, si vemos las notas importantes de este ascenso, pues no son más que el Fa, La, Do y el Fa, que es el punto álgido, ¿no? Y hay desviaciones hacia una nota pedal, ¿no? Estas desviaciones son hacia siempre la misma nota, que sería el Fa, ¿sí? Entonces tengo este ascenso que va de Fa a La, luego salto al La, luego hay un ascenso hasta el Do, que es como dijimos, es la continuación, no es más, no es la continuación de de este ascenso, vamos, general, ¿no? Que sería hasta el Do, regresa hasta el Fa. Aquí esta desviación es hacia una nota pedal. El Fa aquí digamos que funciona como una especie de nota pedal. Y luego ya llegaría por último al Fa de arriba. Entonces es como un arpegio en una sola dirección. Eso creo que está muy claro. Es como un arpegio en una sola dirección, pero con esta desviación hacia la nota pedal, que sería esta, ¿no?
Esto es muy importante de observar la nota pedal que tenemos aquí. ¿No? Entonces el ascenso es, vamos, casi prácticamente en una sola dirección, pero tenemos estas desviaciones con esa nota pedal. Retorno siempre hacia esa nota pedal, ¿no? Es como un ascenso permanente, ascenso constante, pero igual, con interrupciones, con desviaciones. Y en el descenso es exactamente lo mismo. De hecho, si nosotros marcamos las notas importantes en el ascenso, que son esas, en este caso no las pensaría como puntos álgidos, como ya les había dicho, no las pensaría como otros puntos álgidos. Pero si nosotros vemos el regreso, las notas del regreso que son importantes son exactamente las mismas, pero en sentido contrario. La diferencia podría ser que aquí la desviación se da por otros medios, ¿no? Se da por este diseño. Este diseño sí está en secuencia. Este diseño lo vemos repetido aquí. Es exactamente el mismo diseño. Bordadura, nota de paso, bordadura, nota de paso. ¿Esto por qué sirve? Porque aquí, a diferencia de otros motivos que hemos visto que tienen, por ejemplo, mayor movimiento armónico, bueno, lo único que deben de pensar es que aquí tenemos un estreto. Entonces, este compás está sonando justo abajo, que es un arpegio de fa mayor. Entonces necesitamos que las notas cordales sean el arpegio de fa mayor. Y lo interesante es que justo logra simplemente cambiar de posición las notas, ¿no? Simplemente desplaza todas las notas de posición. Vean, si nosotros vemos, vamos a ponerlo aquí, si nosotros ponemos este do, se va para ahí, y este la, perdón, y este la se va para allá, ¿no? Hay ese cambio. Y obviamente el fa que estaba como pedal, pero lo podemos ver también, podríamos decir que está cambiando de posición, ¿no? Entonces esta es una muy buena forma de resolver este problema del estreto, ¿no? De que esto tiene que sonar como acompañamiento del mismo motivo. Entonces tengo que de alguna manera limitarlo a, a una armonía que cuadre, ¿no? A una armonía sencilla que pueda yo hacer funcionar junta, ¿no? Y si se fijan, el resto del contramotivo, lo que podríamos llamar contramotivo, que sería solamente un fragmento, también está basado solamente en el arpegio de fa mayor. Entonces, no digo que esto sea, que esté bien, solo digo, funciona en este caso, pero el problema a lo mejor que podríamos decir de esta invención número 8, el problema es que en general la armonía de estos 4 compases es primer grado, a diferencia de otras de las invenciones que vimos donde la armonía, el ritmo armónico es, por ejemplo, cada beat o incluso cada octavo, ¿no? Entonces ese podría ser un problema. Sin embargo, no, tampoco podría decir que está mal. Si vemos los ornamentos, hay muy pocos ornamentos, los vamos a marcar aquí. Tengo nota de paso, el mi. Tenemos aquí que ya habíamos visto, bordadura y nota de paso, el si. Y ese diseño se repite aquí. Es una secuencia. El sol es nota de paso hacia el fa. Y en cuanto a los intervalos, en realidad lo que vamos a observar es que los intervalos son siempre consonantes con respecto a fa mayor, salvo por los ornamentos, ¿no? Entonces, si queremos marcar aquí los intervalos, bueno, esto de que se cruzaron las voces pues, está bien, pero si queremos marcar aquí, por ejemplo, esto es décima, luego hay oncena, pero porque es bordadura, y luego hay una quinta, ¿no? Una duodécima,
oncena porque es una nota de paso, y luego hay sexta, séptima. Entonces los intervalos van a coincidir siempre, por ejemplo, con las disonancias con los ornamentos que están arriba. Entonces, en cuanto al uso del contrapunto, pues es igual. Vamos siguiendo los criterios del contrapunto de especie, con probablemente ciertas licencias, ciertas excepciones, como ya hemos visto, pero en general es igual. Vamos a ver uno más de estos que son medianos, que es la invención número 15. Bien, entonces tenemos hasta el momento tres modelos. Hemos visto tres modelos. Esto, perdón, es el ejercicio que hicimos en la clase anterior. Hemos visto tres modelos. Uno, donde tenemos motivo, la entrada del motivo, de la respuesta del motivo, perdón, y el contramotivo. Este es uno, por ejemplo, la número 2 es así. Vimos la número 6, ¿no? La número 2 es así. El motivo inicial entra solo. Luego tenemos otra posibilidad, que es el motivo, pero el motivo está acompañado desde el principio con el contramotivo, a diferencia de aquí que está solo, y luego nada más se invierten, es decir, aparece la respuesta del motivo, pero también de alguna forma aparecería la respuesta del contramotivo. Esta, por ejemplo, sería la número 6. Y no es la única, hay otros ejemplos, ¿no? Pero eso más o menos sería el ejemplo. Luego tenemos otra, que es, por ejemplo, la número 8, donde tenemos, vamos a tratar de cuadrarlo mejor, listo, ahí está, creo que será mejor. Tenemos otra que es la número 8, donde el motivo entra a la mitad. Y en realidad de contramotivo tenemos muy poco. Prácticamente como les decía, es solamente como una especie de, ¿cómo decirlo? Como mm, de respuesta, de continuación del motivo, ¿no? Esta es la número 8 que, como habíamos dicho, funciona en estreto. Estamos, acuérdense, comparando motivos, pero también comparando entradas, ¿no? Cómo son las distintas entradas. En todos estos casos tenemos entrada con imitación a la octava. Esta respuesta está a una octava de distancia del motivo. Este también. ¿Mm? En cuanto a armonía, lo que observamos es que este hace la número 2, ¿no? Si este lo vemos la invención 2, este esquema es el de la invención 2, lo que observamos es que hay una modulación a mi bemol, que es la relativa, al final de la entrada. En la número 6, creo que ahí no tenemos, bueno, un aspecto tal vez importante es las suspensiones por el ritmo sincopado, por las características del mismo motivo, pero no hay realmente algo como muy a resaltar de la armonía. Con respecto a la invención 8, lo que vimos es que es mismo acorde y que por él se debe probablemente al estreto. Entonces aquí tenemos que la número 8 es este modelo estreto. Y vamos a ver la número 15 que tenemos aquí.
Si se fijan, aquí tenemos el motivo. Y tenemos la imitación del motivo, la respuesta, pero la tenemos aquí, después, ¿no? Y hay algo interesante con respecto a esta respuesta. No está a la octava como todas las demás. Está a la quinta, ¿no? A la dominante, podríamos decir. No es necesariamente a una quinta arriba, sino se refiere transportado a la dominante, que puede ser una quinta para arriba o una cuarta para abajo, o compuestos, pero se refiere, si esto está en si, esto va a estar en fa, sea hacia arriba, hacia abajo, o más una octava o no, ¿no? Entonces lo que vemos es que, a diferencia de los otros tres que hemos visto, si lo empezamos aquí a marcar, la invención número 15, entonces algo interesante que podemos marcar aquí es que la respuesta a la quinta, ¿no? A la dominante. Entonces, a diferencia del anterior, sí tenemos el motivo, tenemos su respuesta, pero vamos a ponerlo así, está a la dominante. Esa sería la diferencia con respecto a los anteriores. El motivo está a la quinta. Esto puede significar, o sea, puede repercutir en varias cosas. Una puede ser en que cómo termina armónicamente el primero, y otra es si esta transposición, como vimos por ejemplo en la invención 1 con la reiteración de la entrada, cómo la reiteración puede no necesariamente modular, aunque sea la quinta, pero podría modular, ¿no? Entonces tendríamos que ver ahorita qué pasa aquí. Con respecto a lo del contramotivo, lo que observamos es que esto que tenemos aquí no es el contramotivo porque no se repite. Cuando nosotros vimos la número 6, era muy evidente que este contramotivo aparecía aquí. Es el mismo, son las mismas notas. Pero en la número 15 que tenemos aquí, no es el mismo material. Entonces esto es un contrapunto libre. ¿Sí? Es simplemente un material que forma un contrapunto con el motivo, pero no se repite. Este le podríamos llamar contramotivo porque, de hecho, más adelante en la pieza, esto sí va a volver a aparecer. A partir de aquí. Entonces, esto sí le podemos llamar contramotivo. Si nos fijamos, no tiene mucho que ver, ¿no? Ni rítmicamente ni melódicamente. Y esto es más un poco para que no entre solo el motivo, ¿no? Bien, vamos a analizar ahora con respecto a los puntos álgidos, ¿no? Hay un solo punto álgido, al igual que el anterior, que sería este. Y lo que vemos también es muy parecido al de Fa mayor, en el sentido de la interrupción y la nota pedal, ¿no? Vamos a ver, este sería el punto álgido, este Do. Pero aunque aquí no hay como tal una sola nota pedal, sino esa nota pedal va cambiando, vean cómo este Fa se repite aquí y aquí y aquí. Y lo mismo pasa con este Mi. Y de hecho a partir de aquí se da esa continuación hacia el Mi. Es decir, tenemos dos voces. Tenemos como dos voces en el motivo. Una voz que va hacia arriba, que es este Si, Do sostenido, y otra voz que va aquí abajo, Fa, Mi. Entonces, es igual, a diferencia de de los otros que acabamos de ver, sí tenemos un ligero ascenso, pero es muy ligero, del Si al Do sostenido, pero es más evidente porque vean que incluso este Do no tiene como un final, ¿no? No se ve claramente hacia dónde va.
Pero lo que sí pasa es que tenemos otra voz que comienza en el mismo punto, o un poco más abajo, que empieza en el fa, y esa voz va bajando, va descendiendo. Entonces el punto álgido que teníamos originalmente, no, después de eso no va a ningún lado, ¿no? Este do sostenido, si se fijan, no se dirige a ningún lado después. Y lo que tenemos es una melodía compuesta. De hecho, todo lo que hicimos al principio de este cuatri es eso, melodía compuesta. Es un contrapunto, de hecho, con la misma voz, con la misma melodía. ¿Cómo lo hace? Separándolo por registros, ¿no? Entonces tenemos una voz que va hacia arriba, si, la, si, do, y otra que va fa, mi, y ya luego el final. Cuando se da, aquí si se fijan también, el punto álgido, a diferencia del anterior, sí vemos que se aproxima por saltos grandes, pero no se debe, no es tanto como la invención número 2, sino más bien se da por esto que decíamos de la melodía compuesta. Como las melodías de movimiento perpetuo que hicieron, había saltos grandes, pero no es como la invención número 2, que es para darle, vean, la invención número 2 era muy claro que estos saltos grandes eran para darle interés a esta línea, que es una sola línea. Sin embargo, aquí estos saltos son porque hay dos voces. Muy bien, vamos a ver el material, la armonía. Si nosotros vemos aquí, tenemos que el acorde es si menor, el contrapunto es muy sencillo, y tenemos que hay varias formas de varias lecturas, pero si vemos los intervalos, tenemos aquí, el problema es que no hay estos silencios, pero si los consideramos como de cuartos, es decir, con la prolongación de la duración, sí veríamos que hay más intervalos, más interés interválico, ¿no? Entonces tenemos esto, luego tendríamos trecena, décima, décima, novena, trecena, décima, oncena, décima. Esta sería 17ª, duodécima disminuida, oncena, décima, novena. Esto sería duodécima, trecena, catorceava, trecena, y tendríamos quinceava, que es la doble octava. Si vemos los intervalos que estamos haciendo aquí, vean, igual vamos a marcar los que son disonantes. Si marco los que son disonantes, voy a hacer un poco más pequeño. Si marco los que son disonantes, vamos a encontrar esta catorceava, esta novena, esta oncena, aquí tengo otra oncena, otra novena, otra catorceava. Vamos a marcarlos. Vamos a ver a qué se deben estos intervalos disonantes. Tenemos aquí una bordadura, el la sostenido es una bordadura. Si nosotros seguimos esa lógica de todo intervalo disonante, que esa lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Todo intervalo disonante es porque alguna de las dos voces está haciendo un ornamento que se puede justificar. Este no es una bordadura. Es muy claro que la cordal es mi con el sol, es decir, el fa no es cordal. Y la única explicación para este ornamento es una nota que no es cordal, que viene por paso y sale por salto, que está en el tiempo débil, es una nota escapada. Como dijimos, es una bordadura incompleta. Aquí tengo una nota cordal, fa sostenido, que se vuelve no cordal, se vuelve disonancia y que resuelve para abajo por grado conjunto. ¿Cómo se llama eso?
retardo o suspensión. En este caso, como no está, bueno, aquí le puse una ligadura, pero en realidad se vuelve a atacar, podría ser visto como retardo, pero es lo mismo que una suspensión. Después, aunque aquí tengo una duodécima disminuida, ya habíamos dicho que estos intervalos, el tritono ya se puede ver como un intervalo cordal, aun cuando es disonante. Aquí, de hecho, es eso. La sostenido, do sostenido, mi, es el arpegio completo del acorde. Y de hecho, vean, tan es así, tan este es cordal, que aquí se queda como un retardo también, que es una cuarta, y resuelve por grado conjunto a una décima. ¿No? Aquí resuelve el acorde, y ahorita lo podemos escuchar. Tengo aquí una bordadura. En el siguiente es difícil establecer cuál es el acorde, ¿no? Porque tengo si, re, sol, y entonces no me queda muy claro quiénes son cordales, ¿no? Puede ser que el acorde sea re, sol, si, re, pero entonces el mi sería nota de paso hacia un fa que no es cordal porque sería séptima. Lo que puedo pensar es que si bien aquí son dos notas que no pueden pertenecer al mismo acorde, lo que sí queda muy claro es que son consonancias. Entonces, esta queda muy claro que es una bordadura. Independientemente de que el acorde no quede muy definido, lo que sí queda definido es que estas son consonancias y esta no. Entonces, si se fijan en cuanto a ornamentos, no son otros diferentes a los que hemos visto antes. Cuando se transporta aquí a la quinta, si ustedes se fijan, sí se agregan todos los cromatismos de la otra tonalidad, de la dominante. Aparece mi sostenido, aparece sol sostenido, como lo que es necesario para que se haga fa sostenido menor. Entonces, esta respuesta a la quinta, en el caso de esta invención, no siempre va a pasar. No siempre va a pasar. ¿No? Modula a fa sostenido menor, que sería la dominante. Entonces, pero fíjense que es menor. No puede modular al mayor porque piensen, si yo estoy en si menor es más 2 y la modulación a la dominante es siempre más 1. ¿No? Eso ustedes ya lo saben. Entonces no puedo modular a fa sostenido mayor porque fa sostenido mayor, si ustedes se acuerdan, es más 6. Está muy lejos. Entonces si yo hago una transposición a la dominante para modular, si estoy en modo menor y quiero modular a la dominante tiene que ser menor porque sería más 1 con respecto a si menor, que sería más 3, o sea, fa sostenido menor. ¿No? Entonces, por eso tiene que ser menor la dominante. Y vean, es menor ahí la natural. Entonces, esta respuesta a la quinta produce que esta entrada, esta respuesta con el motivo de la dominante, esté en otra tonalidad. Si vemos el resto de intervalos, vamos a notar que aquí el motivo tiene menos movimiento, por lo tanto el contramotivo es el que agrega los 16avos, este es predominantemente octavos, y vamos a ver si más o menos se conserva esa misma idea, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí muy claramente como una bordadura, incluso el intervalo, aunque es un intervalo consonante do sol, que sería una quinta, pero es muy claro que el acorde es fa la do, no do mi sol. Lo mismo aquí. Vean que el acorde es si, re, sol sostenido, ¿no? Esta es bordadura. Y este actúa exactamente igual que como lo vimos antes, como nota escapada. Este do sostenido. Bueno, ya no lo habíamos puesto aquí, pero es también una bordadura.
El acorde, aquí tengo fa, do, pues aquí tengo la, este sí es una bordadura. Pasa algo similar que la de fa mayor, es decir, solo que antes era en el motivo, ahora es en el contramotivo. Vean que tenemos una secuencia. Ahí tengo la secuencia, este es exactamente el mismo diseño. Vean, y esa nota va a ser una bordadura. Aquí habíamos visto que este era un intervalo que producía un retardo. Originalmente esto era un retardo. Podemos verlo como un retardo. Sin embargo, en este caso, como el intervalo es quinta, podría quedar también como cordal, ¿no? Como dos acordes diferentes. Realmente aquí no hay mucho problema con eso. Lo mismo pasa, digamos, es lo mismo, los mismos intervalos, pero invertidos, ¿no? En lugar de decir oncena décima, sería duodécima trecena, que sería esto de aquí, ¿no? Si sol sería la trecena. Entonces, si se fijan aquí, podría considerarse también como suspensión, pero es un intervalo consonante. El que sí se mantiene como retardo es este sí, porque si ustedes ven el material, tengo fa, do, que es claramente cordal, entonces el cordal es el la. Este sigue siendo retardo. El sí. Y aquí el fa sería nota de paso. No tenemos, si se fijan, las cordales serían sol, si, mi, sol. Mi, sol, si, ¿no? Mi sostenido, sol sostenido, si. Y resuelven, que es el disminuido, y resuelven aquí a fa sostenido menor, dejando el si como retardo y resolviendo. Por lo tanto, estas dos funcionan como bordaduras. El sol sostenido funciona como bordadura y lo mismo el mi sostenido que tenemos aquí. En cuanto al material aquí, en cuando nosotros lo pusimos aquí, era confuso cuál era la idea, ¿no? Que es lo que habíamos puesto ahí como material principal. Aquí sigue siendo igual de confuso, pero sí también es claro que este no es cordal, que este es una bordadura. Y podríamos pensar en dos acordes, uno que es fa, la, y otro que es sol, si, con este si como cordal. Termina aquí y lo que hace Bach en este caso es agregar una pequeña extensión, un pequeño contrapunto libre con un punto cadencial, ¿no? Justo después de que termina la entrada hay un punto cadencial en fa sostenido menor y se da esta resolución. Vamos a escuchar cómo funciona esta modulación. ¿Ya? Entonces hay una extensión que funciona como punto cadencial. Y noten también los retardos. Es muy evidente cuando se escuchan esos retardos, ¿no? Escúchenlos. Ahí. Ahí. Aquí también. Abajo. Uh-huh. Muy bien, entonces lo mismo, creo que hay más intervalos, claro, aquí, pero es muy claro ver que en general, tenemos que pensar un poco más cada vez más en los acordes que se forman, ¿no? En que sí podamos observar un acorde claramente, ¿no? Aquí, más allá de los intervalos, sí podemos decir, bueno, si acá abajo es muy claro que el fa y el do son cordales porque saltan, entonces tengo que dejar muy claro que el la es la cordal, ¿no? Entonces con esta bordura tengo muy claro que el la es cordal y el fa también, y se complementa con este do y tengo fa la do. Aquí este es un caso de la cuarta cordal, ¿no? Vean, al final tengo do abajo, fa arriba. ¿Por qué se puede eso? Porque ya sonó en fundamental primero con la tercera y porque es la parte más débil del compás, ¿no? Entonces eso puede ser una
también una forma de excepción de la cuarta cordal. Muy bien, entonces, a diferencia de los anteriores, sí tengo un contramotivo aquí arriba, ¿no? Sí hay un contramotivo acompañando a ese motivo a la quinta. Obviamente el contramotivo pues está en esa tonalidad, pero en realidad aquí abajo no es el contramotivo. Tengo un contrapunto libre. Porque no es el mismo material. Entonces, estos son 4 formas en las que aparecen estas entradas que son de motivos más grandes que las anteriores. Tenemos una donde el motivo inicia solo, una donde el motivo y contramotivo inician desde el principio y luego se invierten, una con estreto y una donde tenemos un contrapunto libre. Y varias formas también, una modula a la relativa, una, digamos, se mantiene en la misma tonalidad y encadena una serie de suspensiones, una que tiene el estreto, que está construida todo sobre el mismo acorde, que no tiene contramotivo o que el contramotivo es simplemente un fragmento para completar la duración del motivo de la respuesta, y esta que como la respuesta está a la quinta, entonces modula hacia la dominante menor, porque está en si menor, ¿no? Entonces tenemos 4 diferentes modelos, no analizamos todas, pero tenemos 4 modelos distintos de cómo funcionaría una, una entrada con un motivo mediano, ¿no? Mediano en general, estas 4 podríamos decir que son motivos de mediana longitud. Muy bien, entonces en la próxima clase en vivo que tengamos vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer ahora un motivo de esta longitud y cómo preparar una entrada con un motivo de esta longitud. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme. Y bueno, nos vemos pronto. Muchos saludos.